Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, todo súper correcto. Vamos con un nuevo video, evidentemente. Teníamos un par de días sin aparecer para acá y me parece que es de suma importancia este video que vamos a encontrar, que vamos a utilizar aquí en este instante porque la verdad luce bastante estupendo. A ver, que me entró una llamada y me distraje. Siempre que me pongo a grabar me entran llamadas, me tocan la puerta. Es una cosa impresionante lo que entra a veces. Bueno, también estoy probando unas configuraciones que hice al computador porque le tuve que cambiar el disco duro, está eso costosísimo, pero bueno, le hice ese detallito porque creo que me parecía que era justo y necesario, muchachos. Vamos a arrancar porque mira, este video es muy importante, muchachos. No sé si a ustedes les va a parecer importante o no, para mí lo es y les voy a explicar el por qué. Es que ha cambiado mucho recientemente. Algo que ha cambiado recientemente es cómo la prensa ya no tapa el tema este de Negreira y van directamente a acusar. Creo que estas luces de atrás voy a tener que quitarlas porque están haciendo mucho ruido. Pero bueno, en fin, es muy importante este video porque creo que hemos dado un gran paso. Les voy a pedir una sola cosa, es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto su opinión sobre el final del mismo para ver si están de acuerdo conmigo en que la prensa ha cambiado bastante al respecto de todo esto que está sucediendo con los Negreira Boys, así que arrancamos. Antes de todo quería empezar con esto de Joan Gaspart, que bueno, es un expresidente del Fútbol Club Barcelona, involucrado por supuesto, como no podía ser de otra, en este escándalo Negreira Fútbol Club Barcelona. Y me parece muy importante que escuchemos este tipo de clips porque nos hacen una idea de muchas cosas que esta gente intenta tapar. Que pagar para ganar no tendría que estar prohibido. ¿Usted cree que el Barça debería devolver títulos si se demostrara realmente esta corrupción? Como no se mostrará nada. Es que el Barça dicen que lo que hacía este señor era comprar los árbitros para ganar. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero mentira porque es mentira. Ahora, que tenía a Negreira o a una sociedad de Negreira o al hijo de Negreira o a la madre de Negreira, no lo sé. Y se le pagaba un contrato para darnos unos servicios de información. Yo pienso que éticamente no hemos hecho ninguna infracción. La infracción está si hubiéramos pagado para comprar un partido. Fíjate bien, yo soy de los que he defendido siempre que pagar para ganar no tendría que estar prohibido. Pagar para ganar, pero nunca pagar para perder. A ver, es que me parece de locos, o sea, definitivamente este hombre, el mensaje que manda es preocupante, pero también muy contundente. Básicamente este hombre nos acaba de decir que él no piensa, o él cree que no debería ser, no debería estar prohibido, no debería ser visto, mal visto el pago si es para ganar. O sea, es que de verdad, es prácticamente, mira, deberían liberar la corrupción y dejar que eso sea así de claro y se puede hacer. No es que de verdad, mira, los mensajes que esta gente manda son exageradamente preocupantes porque no sé si es porque intentan salvar un poco los muebles o porque realmente se lo creen y esta es la mentalidad que tienen y no me extrañaría que fuera así, ¿no? Vamos a pasarnos a lo siguiente porque viene cargadito de la mano del señor Pol Tenorio. Y bueno amigos, estando aquí con Pol Tenorio vamos a replay porque es una de las personas que más ha ido de frente, más ha ido de cara, señalando claramente la corrupción del Fútbol Club Barcelona, además poniendo unos puntos muy importantes que para mí son muy importantes y espero que para ustedes también, así que mucha atención. Me parece mal que cuando en Vallecas, por ejemplo, el bar se apaga porque se va la luz, se apaga el bar y nadie protesta, aquí no pasa nada, tercermundista total, y les pitan un piscinazo tremendo de Lamine ante Pep Echevarría, precisamente. El discurso es siempre el mismo, ¿no? Pero pasa con el Rayo y pasa con cada vez que un equipo, el Barça, lo atraca. Hay que entenderlo, son humanos, es un error, bueno, a veces te dan y a veces te quitan. Y cuando con el Real Madrid, no es que sea un atraco, cuando al Madrid le dan lo que es suyo, o sea, cuando no pueden robar al Madrid, que es lo que querían ayer, con un descuento menor, o que no hubieran pitado el penalti clarísimo sobre Brahim, o que no hubiera habido las dos expulsiones clarísimas, o que Díaz de Mera, por cierto, estuvo muy bien pitando las faltas que le hacían al Madrid, porque a veces al Madrid lo cosen a patadas, nadie pita nada. Este árbitro no dejó al Rayo pegar patadas. Pretenden que el arbitraje barra a su favor y si no, clavan al cielo, protestan, insinúan, todo el mundo ha visto lo que ha pasado, esto siempre igual aquí. Yo estoy un poco harto de esto, lo estaría de cualquier manera, con esa doble vara de medir entre el Barcelona y el Madrid, pero es que encima si el Barça es el que ha estado pagando 17 años al número 2 arbitral,
me parece que es todavía, es que me enoja aún más, porque es que es al revés. O sea, no puede ser que apunten hacia el Madrid y que sean condescendientes cuando les atraen con el Barça, con los árbitros, cuando es el Barça el que ha estado pagando y no el Madrid. Entonces esto es evidentemente el relato del que hablaba Jesús, que lo han instalado tan a conciencia durante tantos años, con tanta precisión y ha calado tan hondo, que al final ves, insisto, no es solo el Rayo, son muchos equipos. A ver, es sumamente importante entender esto que dice Paul Tenorio, porque, muchachos, es en serio que ustedes repasan a que cuántos equipos desde que se destapó el caso Negreira. Yo creo que aunque sea matemáticamente imposible, que el Barça más son los equipos que ha robado que a los que ha enfrentado. Definitivamente lo creo. Obviamente, como les digo, es matemáticamente imposible que esto sea así, pero la realidad, muchachos, es que es impresionante, y una de las cosas que me parece impresionante y que creo que ha empezado a cambiar un poco es cómo la prensa ha ido tapando esto y tapando y llevándolo al punto de que terminen señalando directamente al Real Madrid, que es el equipo que no ha pagado directamente. Es que me parece sencillamente absurdo, tan absurdo como lo que vivimos diariamente en el fútbol español. Pero como les digo, tengo la sensación de que esto ha ido cambiando. Ya la prensa, no sé por qué razón, y si alguno de ustedes tiene una teoría al respecto de los 3 videos que vamos a escuchar en breve, por qué ha cambiado ese discurso, me gustaría por supuesto que me la dijeran. A ver qué tal. Vamos con lo siguiente, muchachones. Este es un pequeño clip que he extraído de Manu Carreño, creo que es del Desmarque. Me parece también muy interesante. Lo decíamos ayer, estando en precampaña, hay que ganar votos y siempre da votos hablar del Real Madrid, ahora que están rotas las relaciones con Florentino Pérez, y pregonar que los arbitrajes favorecen al equipo blanco. Por lo que pasó contra el Rayo Vallecano. Veremos si es tan crítico con los árbitros cuando los árbitros favorezcan alguna vez a su equipo, al Barça. Lo que sí es llamativo es que Laporta, precisamente quien pagó al vicepresidente de los árbitros durante tantos años, hable de los árbitros, pero no de Negreira. Debería hacerlo algún día y pedir perdón al fútbol español. Empezamos. Y como les decía, va muy en la línea de los otros 2 clips que vamos a escuchar, porque se está repitiendo mucho últimamente el hecho de que Joan Laporta debería de alguna manera disculparse, por lo menos, por haber metido ese dinero allí, que bueno, todo el mundo creo que entiende perfectamente para qué o para qué más o menos iba ese dinero. Definitivamente creo que la gente lo entiende, y repito, personas como Manu Carreño o como este ser que vamos a ver en breve en la pantalla, quien por cierto no es santo de mi devoción y entiendo que ustedes tampoco, pero están yendo directamente a, de alguna manera, entre comillas, a acusar. Y este tipo de videos, muchachos, cuando salió el caso Negreira, comparas las opiniones de estos personajes con las de hoy en día, y cuidadito porque ha cambiado bastante. Es una puta vergüenza que se haya estado pagando 17 años a un vicepresidente de los árbitros. Es de bochorno. Y es más de bochorno todavía que la ley del deporte prescriba los 3 años y que eso no haya podido ser sancionado. Porque si eso es sancionado, la Liga hubiera descendido al Barça a segunda división. Como les digo, es evidente que algo ha ido cambiando, y que lo diga un tipo como este, que ha estado de una manera además muy descarada y muy preocupante defendiendo el supuesto honor del Comité Técnico de Árbitros en el fútbol español. Me llama mucho la atención, de verdad, me llama mucho la atención, porque son personajes que, repito, han estado allí. Ahora señalan al Barça, pero creo que el señalamiento principal va a ir directamente hacia Enríquez Negreira, y es bastante llamativo. Definitivamente el discurso ha cambiado y es bastante significativo. Vamos a cerrar con el siguiente video. No sé si esto lo han visto, no sé si se lo esperaban, no tengo ni idea, pero me parece muy importante también, muchachones. Y que de alguna manera sean más ecuánimes. Pero que Joan Laporta dé esta conferencia sobre las jugadas polémicas y los árbitros cuando algún jugador del Barça o cuando a su equipo le piten algún penalti dudoso, que por cierto, este no fue dudoso, Iturralde González, habría que decir. No, es que este es clarísimo. Por eso digo que hablar precisamente de esta jugada, ¿no? Pasa cosa clarísimo. No, yo lo que le aconsejaría a Laporta es que... Igual fue más dudoso el que le pitaron a Lamine en Vallecas, ¿no? A ver, yo lo que le aconsejaría a Laporta es que cuando dice que se beneficia a un club, yo le aconsejaría que el clima que estamos viviendo es gracias a que él, entre otros, ha pagado al vicepresidente del CTA. El clima que se está viviendo hoy en el fútbol español y en el arbitraje, el flaco favor que ha hecho al arbitraje español, entre otros, ha sido gracias a él y al sinvergüenza de Enríquez Negreira. Pero bueno, como era para pagar informes, pues no pasa nada. Sí, por eso, es decir, que cuando hable de arbitraje, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón al fútbol español y al arbitraje en concreto por dejarnos en la situación que nos ha dejado él y otros presidentes por pagar
al vicepresidente del CTA, al señor Enrique Negreira, al sinvergüenza del señor Enrique Negreira, y meternos en donde estamos. Pero hay una diferencia ahí, sí. Es justamente lo que les decía, algo ha cambiado en los medios de comunicación, en personajes como Iturralde, en personajes como este hombre que acabamos de ver, que Fouto, que en personajes como Manu Carreño, quienes habían tenido una postura un poco llamativa, definitivamente un poco llamativa al respecto de lo que es el caso Negreira, y definitivamente ha habido un cambio que no sé de dónde viene. Es evidente que están todavía salvando pues lo que hay ahí dentro del CTA, pero están por lo menos señalando a tipos como Negreira o como el mismísimo Laporta, y eso para mí no deja de ser significativo, al menos para mí. No sé ustedes qué opinan al respecto. Si tienen alguna teoría de lo que puede estar pasando, de que han cambiado ese relato, para mí igual es muy importante que se empiece a señalar en estos medios que algún alcance tendrán, ¿no? Nada, más tarde creo que venimos con otro, así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.